Dios les bendiga, bienvenidos, pasen, tomen asiento y vamos a empezar. Estamos en el libro a los Colosenses. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos acerca de la oración por los santos que hizo el apóstol San Pablo? Hoy quisiera hablar un poco acerca de los problemas que había en la iglesia de Colosas. Hay que recordar que estas iglesias en el Nuevo Testamento fueron las primeras en cada región. Nunca había habido iglesia. Ellos no sabían que la escuela dominical empieza a las 10 y que luego a las 11 el servicio del domingo por la mañana y que debemos de tener lectura de un salmo y luego una oración, luego las peticiones y luego 4 cantos y luego los testimonios y luego otros cantos, recoger la ofrenda, 1 hora y media para los anuncios y luego la predicación de 2 horas. No sabían eso. No había, no había reglas para nada. Ellos fueron salvos, escucharon el mensaje de salvación y se convirtieron, aceptaron a Cristo como Salvador y empezaron a congregarse, pero no tenían ninguna idea de que eran iglesia. Solo sabían que se congregaban. Hay que tener eso en mente. En Colosas, esa ciudad estaba en la ruta que iba a Éfeso, que era el puerto principal. Y por esa ruta viajaban comerciantes, filósofos, maestros, militares, bueno, de todo, porque quedaba cerca de Éfeso y muchas veces se quedaban ahí antes de llegar al puerto principal de Éfeso. Entonces, era una ciudad bastante ocupada con mucho comercio y mucha gente que iba y venía y iba creciendo ese pueblo. Entre los que viajaban y pasaban por ahí, venían unos filósofos y maestros. Antes era hoy tenemos artistas, por ejemplo, cantantes, ¿no? Pero antes eran personas oradores, personas que daban lecturas, mensajes acerca de cualquier cosa, sus filosofías. Y esa era la vida, esa era la cultura. Entonces la gente fue salva bajo esa cultura. Se empezaron a juntar. Algunos de esos filósofos también fueron salvos, aceptaron a Cristo, pero ya traían sus ideas. Está como hoy en día cuando hay gente que nunca ha venido a la iglesia, nunca ha estado en la iglesia, que tal vez vienen de circunstancias muy rudas, muy difíciles, y son convertidas y alaban a Dios, son salvas, pero traen muchas ideas y maneras sus ideas de cómo adorar a Dios, ¿verdad? Y a veces nos sentimos un poco no muy confortables con ellos porque pues, no caben, no cuadran muy bien con los sistemas que nosotros ya conocemos. Ellos no tenían eso. Ellos entraban así como eran. Y ese era el problema en esa iglesia. El problema en la iglesia, vamos a ver que es más o menos el mismo problema que tenemos hoy. Porque el problema era de dos partes. Era el problema de la filosofía y del legalismo. Primero, un filósofo, miren, porque hemos visto en todas las iglesias hay alguien, ¿no? Un filósofo. Un filósofo es una persona que sabe que no va a poder comprender lo que está tratando de entender. La filosofía es como una cebolla, que tiene una capa, ¿verdad? Y casi todos le quitamos la primera capa, pero debajo de esa capa hay otra. Y si le quitamos esa, hay otra, y otra, y otra, hasta que... ¿Y la cebolla dónde está? Por eso le quitamos la primera capa y luego la partimos y nos comemos las demás capas todas juntas. Así es la filosofía. Saben que van descubriendo esto y aquello, pero nunca van a llegar al grano. Hay capa sobre capa sobre capa, pero no hay cebolla. Era una mixtura de filosofía griega, judía y de las religiones orientales que venían con los comerciantes y filósofos que venían del oriente a vender sus cosas ahí en Éfeso. Entonces, los filósofos, el gran filósofo Aristóteles dijo,
pienso, por consecuencia, yo soy. Yo sé que existo, eso quiere decir, yo sé que existo porque puedo pensar. Y hoy esa filosofía es muy prevalente. Hoy la gente dice, yo soy lo que yo pienso que soy. ¿Cómo que yo soy lo que yo pienso que soy? Nosotros los creyentes que tenemos ya la Biblia y conocemos la palabra de Dios, sabemos que yo soy lo que Cristo dice que yo soy. Si Cristo dice que yo soy victorioso, aunque me encuentre según el mundo en la derrota, no soy una persona derrotada, soy una persona en camino a la victoria. Si yo pienso que no valgo nada, de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida por mí. Soy valioso. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo soy lo que el Espíritu Santo me anima para hacer. Y todo lo puedo hacer en Cristo que me da la fuerza y la fortaleza. Pero en filosofía, tú eres según tu Dios. O tu Dios es según lo que tú pienses. Entonces, entre esos filósofos que habían aceptado a Cristo, que se ponían a filosofar, si es palabra, no sé, se ponían a hablar y decidieron que Dios existe en los eones. ¿Eones qué es eso? Eones son los tiempos o edades u otros mundos. Y cada eón tiene su Dios. Entonces, a mero arriba está Dios, que es 100% Dios, totalmente Dios. Pero hay otros que van en camino, que todavía no son completamente Dios. Nosotros, según los filósofos, éramos en un tiempo como 90% Dios. O más o menos por ahí. Pero algo pasó y perdimos toda la deidad. Nosotros sabemos que es el pecado. Y quedamos en cero deidad. No tenemos nada de Dios. Entonces, Cristo, según ellos, Cristo vino para enseñarnos cómo ir ascendiendo a llegar a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Y solo por puerta de Él, solo por medio de Cristo, podemos llegar a Dios. Ay, Dios mío. Sí, pero para poder llegar allá donde está Cristo, o donde está Dios, completamente 100% Dios, hay que aprender los nombres de cada eón, de cada de esos mundos, edades, tiempos, esos dioses, para ir ascendiendo hasta llegar a ser Dios. No es diferente a lo que tenemos hoy. Hoy en el hinduismo, el hinduismo tiene dioses y dioses y dioses y dioses y dioses y dioses que les llaman mantra. Por ejemplo, en el ejercicio de yoga, ¿verdad? Tiene uno que posar de cierta manera y luego te dan el nombre de un dios, le dicen mantra. Y hay que repetirlo para comunicarte con ese Dios, esa mantra. Y ese Dios, esa mantra, está conectada con otro y otro y otro y otro y otro hasta que asciendas. Por eso, en el hinduismo, en la India, por ejemplo, hay gente que está más ascendida que otra. Y si ven a un pobre, un pordiosero en la calle, herido, lastimado, no le pueden ayudar porque él tiene su propio camino para ir ascendiendo a Dios. Y uno que ya tiene un poco más de Dios no puede bajarse a ese nivel porque vas en reversa. Qué locura, ¿no? Pero hay millones y millones y millones de gentes que así piensan y no se ríen tanto porque tenemos esas ideas en la iglesia. En el budismo es lo mismo. Hay muchos y muchos y muchos dioses. No han cambiado las cosas. En aquel tiempo, cuando Pablo llegó a un pueblo, tenían tantos dioses y por si acaso se les había pasado uno, tenían un lugar para el Dios no conocido, el que se nos pasó. Pero a los colosenses, Pablo les escribe y les dice en el capítulo 2, verso 9, que en Él, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Completamente, todo lo que es Dios, todo lo que es divino, todo lo que es deidad, está
en el cuerpo físicamente de Jesucristo. Era completamente 100% Dios, 100% hombre. Pero los filósofos pensaron, bueno, cuando recibimos salvación, recibimos 1% de deidad. Y por lo tanto no podemos comunicarnos con Dios. Entonces es necesario tener, para ir conectándonos, estar interconectado con la deidad hasta llegar hasta allá donde está Dios 100%, necesitamos intermediarios. Seguramente para eso son los ángeles. Entonces ellos oraban y adoraban a los ángeles. Me recuerda de que hay algunas religiones donde no se puede hablar directamente con Dios. Tiene uno que ir con un intermediario y confesarle y decirle a él para que él ore. Y en las iglesias nuestras hay un poco de eso también. Nosotros sabemos que cualquier hermano recién salvo tiene la misma capacidad y la misma entrada a Dios que el pastor que ya tiene 50 años en el ministerio. Pero vamos con el pastor para que ore por nosotros, para que tal vez él tiene más como dijéramos, más entrada a Dios, está más cerca a Dios. Mucha gente tiene ese pensamiento, así piensa. Ore por mí, hermano. Si quieres tener ese poder, mismo poder que tiene el pastor, digamos, empieza a ejercer, porque tú eres igual, los mismos derechos y privilegios y autoridad que cualquier pastor. Somos lo que la palabra de Dios dice que somos real sacerdocio. Nosotros somos intermediarios entre el mundo perdido y Dios hacia el mundo perdido. En Éfeso, en Colosas, adoraban a los ángeles y especialmente al ángel Miguel, porque según la tradición y la leyenda era que el ángel Miguel había salvado a la ciudad de una inundación. Entonces por eso algunos adoraban a Cristo, pero como uno de esos eones, de esos dioses que hay, que va ascendiendo. Cristo había ascendido allá con el Padre, ¿verdad? Pero era uno de esos. ¿Cómo reconocemos que una religión, una iglesia no está bien, que es un culto? Cuando esa religión o esa iglesia tiene cualquier enseñanza o creencia que la manera de recibir salvación es de creer en Jesucristo, está bien, de aceptarlo como Salvador, está bien, que Jesucristo era Dios, está bien, pero necesitamos hacer otra cosa más. Prender una vela, dar un regalo, traer una ofrenda, lo que sea, hacer algún sacrificio, cualquier otra cosa. Ese es un culto. Si te encuentras en una iglesia así, córrele. Para tener comunión con Cristo y para ser salvo, no necesitas nada más que creer. Pero al mundo se le hace demasiado fácil. ¿Pero cómo? Mire, como pastor, si yo cobrara $1,000 para que pudiera ser salvo, estuviera el templo lleno. Eso tiene más sentido, ¿verdad? Pues sí, hay que acercarnos a Cristo y con una ofrenda de $1,000, el pastor nos lleva hasta la presencia de Dios. Dios nos libre. Pero el mundo piensa así. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Hebreos se escribe, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 14, 6 al 7, ya lo conocemos muy bien. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No les dijo, sino por mí, más $1,000. No. Solo a través de Jesucristo. Si me conocierais, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora lo conocéis y lo has visto. En otra ocasión dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. Jesús mismo nos enseñó a pedir directamente. Dijo,
Padre, cuando oréis, orar de esta manera, Padre nuestro. No dijo, ángeles, por favor, díganle al Padre. No, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, directamente al trono de Dios. No hay que pedir a los ángeles, a los profetas o sacerdotes o que por favor pídanle a Dios esto o aquello. Pero una filosofía, esos pensamientos no son latentes, es decir, no son inactivos, no están dormidos. Es algo que nos puede llevar cautivos. La gente tiene esa necesidad que Satanás ha puesto en nosotros. Porque el que se mantiene en la palabra de Dios no piensa así. Nuestra mente está en Cristo. Entonces había ese problema de la filosofía, la manera de pensar, lo cual es la cultura de hoy. La cultura de hoy envuelve muchas otras cosas aparte de Cristo. Hay que tener cuidado en la iglesia a presentar solo a Cristo. El otro problema era el problema del legalismo. Los judíos que habían sido salvos también traían sus tradiciones. Porque otra vez es difícil creer que ser salvo es tan fácil. Tiene que haber algo más. Pero en Efesios nos dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, ya, al ser salvo, para mostrar en los cielos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por medio de las ofrendas o sacrificios o por medio de un intermediario, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es algo que nosotros podemos hacer, pues es don, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Jesús es Dios y Salvador. Y punto. En Colosenses otra vez, el capítulo 2, empezando con el verso 16, dice, por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Es que los judíos que fueron salvos traían sus tradiciones. Había creo que 7 fiestas que se tenían que observar, había sacrificios que se tenían que hacer, oraciones, y bueno, muchas tradiciones para poder mostrar que eras piadoso. Pero no es necesario nada de esas fiestas. Si quieres ir a esas fiestas, a las fiestas judías, a mí me encantan, está bien celebrarlas, pero esas son sombras de lo que ya Cristo, bueno, aquí nos dice en el verso 17, todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no se ha visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal. Eso es de la carne. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos o consignas tales como esto? No uses, no comas, no toques. Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Toda la ley fue cumplida en Cristo. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La conclusión de todo es que
Solamente en Cristo hay salvación. Renominen el video y luego vuelvan a verlo otra vez. Tomen apuntes, párenlo, piensen, pueden platicar acerca de ello. Oren que Dios nos dé iluminación, no a través de los ángeles o cualquier otro intermediario, o de algún sacrificio, sino iluminación del Espíritu Santo para ver la grandeza de la salvación y lo puro del amor de Dios. ¿Por qué no concluimos con el corito que ya tan conocido que cantábamos antaño, ¿no? Solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación. Se encuentra en Él, no hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. A su nombre, gloria. Padre Santo, te pido por mis hermanos que están viendo por este video, Señor, bendícelos, anímanos, Señor, danos iluminación de tu Santo Espíritu para poder llevar este mensaje al mundo perdido, que busca y busca y busca en tantas cosas, pero solamente en Cristo. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje de salvación a todo el mundo. Te pido tu bendición sobre cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.